Saludos amigos, bienvenidos una vez más a nuestra serie 28 creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Hoy vamos a tratar acerca de tres estudios con los cuales concluimos la sección que tiene que ver con la salvación, las doctrinas de la salvación. Entre ellos trataremos el tema del gran conflicto. Asimismo, trataremos sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y finalmente cerraremos con lo que tiene que ver con la experiencia de la salvación. Así que estos temas son realmente muy importantes y creemos que son la base fundamental para poder conocer y poder entender la gran lucha milenaria que se ha librado entre el bien y el mal y en el cual o en la cual nos encontramos también nosotros incluidos, no solamente como espectadores, sino también somos protagonistas de este gran drama que esperamos con la ayuda de Dios ha de concluir muy pronto. Así que pasamos inmediatamente a nuestro estudio de hoy y esperamos que sea de bendición para todos. Eh, y vamos a introducir primeramente con una declaración del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Leemos allí, toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando un ser creado dotado de libre albedrío se saltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, que condujo a la rebelión a una parte de los ángeles. Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a Adán y a Eva a pecar. El pecado humano produjo como resultado la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del mundo creado y posteriormente su completa devastación en ocasión del diluvio universal. Observado por toda la creación, este mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal a cuyo término el Dios de amor quedará finalmente vindicado. Para ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y los ángeles leales para guiarlo, protegerlo y sostenerlo en el camino de la salvación. Así que una de las cosas que la gente se pregunta hoy en día es por qué este mundo tiene que sufrir tanto. Si fuimos creados por un Dios que es todo misericordia y todo amor, como nos enseñan las Escrituras, ¿por qué razón tenemos que venir a este mundo a sufrir tanto? ¿Por qué tenemos que morir? Y no hay otra fuente más enriquecedora para darnos a conocer el porqué de todas las cosas que la palabra de Dios. Así que vamos a ver algunos pasajes de la palabra de Dios que nos ayudan a entender un poco este gran misterio que la Biblia enseña como el misterio de la iniquidad, o sea, el surgimiento del mal en un universo donde todo era perfecto, donde todo lo que había creado Dios era realmente maravilloso. Y vamos al primer pasaje que nos va a ayudar a entender el surgimiento del pecado. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La batalla inicia en el lugar menos pensado. El texto nos dice que una batalla en el cielo, no fue en la tierra. Y dos grandes contendientes. Uno de ellos se ha identificado como el dragón, que el mismo texto se encarga de decirnos que es la serpiente antigua, o sea, el diablo y Satanás, cuya función es engañar al mundo entero. El otro contendiente es Miguel. El nombre Miguel significa quien es igual a Dios. Y encontramos este nombre en varios pasajes de la Biblia. Lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Judas, cuando Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés. Lo encontramos también allá en Daniel, capítulo 12, versículo 1, que es Miguel el príncipe, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo en el tiempo de angustia.
Y este nombre Miguel es muy significativo porque siempre lo vamos a ver relacionado en una batalla en contra de Satanás y en defensa de su pueblo. Por lo tanto, el único que es igual a Dios es Jesús, porque él mismo lo declaró. Él le dijo a Felipe, ahí en el aposento alto, y lo encontramos en Juan capítulo 14, versículo 6, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Por lo tanto, Jesús es la revelación de Dios al mundo. Él vino para mostrarnos cómo es realmente Dios. Y este Miguel no es otro que el mismo Jesús que se enfrenta a este ser extraordinario creado por el mismo Dios. Ahora tú te preguntas, ¿cómo es posible que Dios haya creado a Satanás? Bueno, Dios no creó a Satanás y por eso tenemos que ir entonces a otros pasajes de la Biblia para poder entender exactamente quién era este ser extraordinario. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Bien, estamos ante la presencia de un ser que fue creado por el mismo Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. Y este ser extraordinario era perfecto y tenía una función específica. Era querubín, o sea, como era querubín, por lo tanto era un ángel. Esta es una de las clases de ángeles más extraordinarias que hay en el cielo. Y su función era estar precisamente al lado del trono de Dios. Era como, por así decirlo, la guardia de honor del Señor. Era un querubín protector. Él estaba en el santo monte de Dios, donde está la presencia de Dios, donde está el trono de Dios. Era el que estaba más cercano a ese lugar después de Jesús. Y finalmente, el texto nos declara que era perfecto. No había en él una sola mancha, una sola mácula de mal en su carácter. Era perfecto desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad. Ahora, la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué un ser que fue creado perfecto, de momento comienza a actuar en él pensamientos extraños y se convierte en algo totalmente distinto a lo que Dios creó? Vamos a ir en otro texto que nos ayuda a comprender un poco este gran misterio. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucero? Fíjate que aquí tienes ya un nombre. Lucero, si has escuchado el nombre Lucifer, pues es más o menos sinónimo, ¿no? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Bueno, ese fue el problema de Lucero. Lucero quiso llegar a ocupar el lugar que le pertenecía a Jesús a los lados del norte, al lado del Padre. Él quiso engrandecerse hasta el punto de destronar al Hijo de Dios, porque él tenía envidia de Cristo. Él quería recibir los honores que recibía Cristo y se preguntaba por qué él, que era un ser tan extraordinario, no recibía los mismos honores. Y algo comenzó a surgir en él, un pensamiento de inconformidad. Había conflictos en su mente en cuanto a todas estas cosas y comenzó inmediatamente a criticar la bondad y la misericordia de Dios. Comenzó a crear un espíritu de sedición en el cielo. Comenzó a trabajar con aquellos que estaban a su cargo, que eran los ángeles del cielo. Y comenzó a infundirles ese espíritu de descontento hacia Dios. Comenzó a criticar la ley de Dios, diciendo que era una ley injusta que los ángeles no podían guardar. Y comenzó a proclamar entre los ángeles un espíritu de rebelión y también liberación del yugo a que habían sido sometidos. Todo esto duró durante un tiempo.
En el cielo realmente este espíritu comenzó a ser extraño porque los ángeles nunca habían cuestionado la bondad y la misericordia de Dios y por primera vez se levantaba alguien entre ellos que era realmente sumamente esplendente, era un ser extraordinario que gozaba simpatía y tenía gran carisma y comienza a hacerles ver las cosas de otro punto de vista. Y sabes, no hay nada más parecido a la verdad que la mentira. Así que los ángeles comenzaron a cuestionar también, no todos, como vimos en el texto de Apocalipsis, la tercera parte de los ángeles del cielo estuvieron de acuerdo con la postura de Lucifer. Se le invitó a los concilios celestiales, trataron el Padre, el Hijo, de disuadirlo de su posición, indudablemente. En este trío se encontraba también el Espíritu Santo, pero no hubo forma de lograrlo. Algunas veces se lograba avanzar algo en él. Él quería muchas veces tratar de volver atrás, pero llegó al punto que se dio cuenta que había ido demasiado lejos, por lo tanto se envalentonó en sus arrogantes pretensiones y mantuvo su posición hasta el punto que finalmente fue echado, como mencionaba Apocalipsis 12, fuera del cielo. Así comienza este gran conflicto. Claro, estamos hablando simplemente de la parte histórica. No podemos entender por qué en un ser perfecto, creado por el mismo Dios, puede haber surgido el mal. Por lo tanto, solamente podemos aceptar lo que ocurrió como parte histórica. Quizás un día recibiremos más información cuando Jesús mismo nos dé esa información, pero entiendo que esto es uno de los misterios que va a ser muy difícil de poder interpretar. Y vamos a llegar a otro punto. Una vez que fue echado del cielo, Lucifer, convertido en Satanás, el nombre Satanás quiere decir adversario. Él se convirtió en adversario de Dios y juró hacer guerra eterna contra Dios, contra su trono y contra todos los que sirvieran a Dios. Y cuando fue creado este mundo, pues él vio este mundo como el lugar, diríamos, propicio para continuar con su obra de extensión de su reino de pecado. Y ahí es donde viene a entrar la historia de este mundo. Adán y Eva fueron creados y entonces nos dice el pasaje de Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si vas un poco atrás y lees el capítulo 2 de Génesis, vas a encontrar que Dios le dio al hombre y a la mujer árboles en el huerto, árboles frutales para que se alimentaran de ellos. Y Dios le dio cierta orientación. Él les dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas ciertamente morirás. Habían dos árboles destacados en el huerto. Uno era el árbol de la vida. El árbol de la vida producía un fruto del cual el hombre debía comer para mantener su vida eterna. Era una forma de depender de Dios constantemente. Recordemos siempre que el único que tiene vida eterna es Dios. El hombre fue creado con vida derivada de Dios. Y Dios, en sus planes sabios, pues creó este árbol para que el hombre supiera que debía depender constantemente de Dios para mantener su vida eterna. Eso mismo va a ocurrir cuando Cristo venga y estemos en la tierra nueva. El Apocalipsis nos dice que el árbol de la vida estará allí, en el paraíso de Dios, y vamos a comer de ese árbol todos los meses. Vamos a ir a la ciudad de Dios
Por eso en el libro de Isaías dice que de mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar delante de Dios. Claro, vamos a ir mensualmente a comer del árbol de la vida para poder mantener la vida eterna que depende indudablemente de Dios en nosotros. Pero volviendo al punto, entonces Dios le dice esto a Adán y a Eva. Y mientras ellos se mantuvieran alejados del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no tendrían problema. Además de esto, los ángeles le dieron instrucciones de la rebelión que había ocurrido en el cielo. Les habían declarado que un ser extraordinario se había convertido en enemigo de Dios y que el único lugar al cual podía llegar para tentarlos era en ese árbol precisamente. Por lo tanto, debían mantenerse los dos unidos, alejados de ese árbol para no caer en tentación. Sucede que un día Eva se separó de su esposo y comenzó a dirigir sus pasos, atraída por el misterio. Bueno, no en balde después se inventó el refrán, dice que fue precisamente la curiosidad la que mató al gato. Y en este caso nos mató a nosotros porque nuestra querida madre Eva, por su curiosidad, por querer saber por qué Dios había prohibido comer ese árbol, se fue acercando al árbol para investigar finalmente qué sucedía. Y ahí estaba esperando la serpiente. La serpiente no era un ser como ahora lo vemos, un reptil que se arrastra, no, era un ser extraordinario. De todos los animales creados por Dios era el más hermoso. Podía volar, tenía plumas que cuando volaba el sol al herir sus plumas producía unos colores maravillosos. Y entonces oyó la voz de la serpiente. No era la serpiente que estaba hablando. Satanás usó astutamente a la serpiente como medium para acercarse a la mujer. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Fíjense cómo entra sutilmente Satanás. Él entra con una pregunta capciosa para producir en la mujer inmediatamente una respuesta. Hubiéramos estado seguros si Eva hubiera detectado inmediatamente el peligro y se hubiera ido de aquel lugar. No hubiera pasado absolutamente nada, pero no fue así. Ella entró en diálogo inmediatamente con el enemigo porque pensó, ¿cómo es que esta serpiente me puede hablar? Y ahí prendió la curiosidad y entonces comienza el diálogo. No, Dios no nos ha dicho que no comamos de todo árbol del huerto. Sencillamente no debemos comer de este árbol, porque el día que comamos vamos a morir. Y ahí viene la primera mentira. Bueno, no es la primera, la segunda mentira porque ya la otra se la había dicho. Ah, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ven el resultado, inmediatamente la mujer dijo, caray, es bien esto, es bueno. Mira cómo la serpiente habla. Entonces, si la serpiente adquirió esta sabiduría, ¿cuánto más nosotros podemos adquirir mucho más? Y tomó del árbol, comió y después se lo llevó a su marido. Y figúrense, Adán no estaba dispuesto a renunciar a esa mujer tan hermosa y dijo, bueno, pues me hundo con ella. Capitán con su barco se va al fondo del océano y allí finalmente se consumó la rebelión contra Dios también en este mundo cuando nuestros primeros padres, al no aceptar el mensaje que Dios expresamente les había dicho de advertencia, finalmente decidieron hacer pacto con Satanás. De esa forma entró también el pecado en este mundo. Ahora, la cosa no quedaba allí. Dios hizo inmediatamente acto de presencia en aquel lugar y vino no solamente para buscar al hombre y quizás poder hacerle entender el error tan grave que había cometido, sino también trajo un mensaje de esperanza. En ese mensaje de esperanza, Dios le dice a la mujer, que en este caso se convierte en un símbolo del pueblo de Dios a lo largo de los siglos, su iglesia, y también un mensaje a la serpiente, o sea, Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, o sea, habría una guerra abierta por todos los siglos entre la mujer y su descendencia y Satanás y los que le siguieran. Y entre tu simiente, la simiente de la mujer y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer, Pablo dice que la simiente es Cristo, era la simiente prometida a Abraham, en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Al venir Cristo a este mundo, entre otros los propósitos de su encarnación, era finalmente darle jaque mate
a Satanás y destruirlo para siempre. Él vino para destruir las obras del diablo, pero para destruir también a Satanás. Y por esa razón, la guerra que fue declarada en el jardín del Edén ha llegado hasta nuestros días, una guerra sin cuartel. Y en esa guerra, pues, indudablemente, Cristo también sufrió. Esa es la herida en el calcañar, cuando Él muere en la cruz del Calvario por nosotros. Pero la derrota de Satanás está declarada completamente. Al final del tiempo, Jesús va a hacer que se cumpla esa profecía al herir a la serpiente en la cabeza, que es una herida mortal. Lamentablemente, por causa de la rebelión del hombre, el pecado entró en el mundo y también dice el texto que por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero recordemos, Dios tenía un remedio para el pecado y ese remedio está en Cristo. Y leemos lo que dice que mediante la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios y en sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para expiar el pecado humano. De manera que los que por fe aceptan esta expiación pueden tener vida eterna y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la benignidad de su carácter, porque no solo condena nuestro pecado, sino también nos garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y transformadora. La resurrección de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte a los que aceptan la expiación. Ella declara el señorío de Jesucristo, ante quien se doblará toda rodilla en el cielo y en la tierra. Viene a nuestra mente el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La respuesta de Dios al problema del pecado está en Jesús. Dios entregó lo más precioso que el cielo tenía, entregó a su Hijo para que viniera a morir por nosotros. Y no solamente por algunos, sino por todos los que creyeran en Él y le aceptaran como Salvador personal. Y sabes, cuando Dios entrega a su Hijo, Él se entrega a sí mismo. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea, Dios mismo vino en la persona de su Hijo a sufrir a este mundo, a padecer en este mundo. Este mundo se convirtió en el campo de batalla en el cual los grandes contendientes, Cristo y Satanás, durante el tiempo de vida de Jesús lucharon encarnizadamente y aparentemente quizás la batalla, vamos a decir que se la dio de parte de Satanás al morir Cristo en la cruz del Calvario. Lo que no sabía el diablo es que Cristo, al morir en la cruz, estaba finalmente consumando el plan de Dios para salvar a la humanidad y que resucitaría de la tumba victorioso para declarar ante la tumba: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso en el olvido nuestra deuda. Él condonó nuestra deuda de pecados cuando nosotros conocimos a Jesús. Al aceptar a Jesús como Salvador personal, todo tu pasado es borrado definitivamente. Y entonces te da una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Es expiado tu pecado completamente. Y no tienes que hacer nada, no tienes que pagar absolutamente nada. Esto es un proceso que solamente se efectúa una vez en la vida del pecador, cuando aceptas a Jesús como Salvador personal, y es lo que se conoce como la justicia imputada. La justicia imputada es lo que Dios hace por ti, que tú no eres capaz de hacer por ti mismo, porque tú no puedes borrar uno solo de tus pecados. Pero en esa justicia imputada, Dios te imputa la justicia de Cristo y finalmente te declara santo y todos tus pecados son borrados definitivamente. Ahora, de ahí en adelante, tienes que comenzar a vivir la vida cristiana
creciendo en la fe, creciendo en la gracia. Ese es el proceso de la santificación. Ese es el proceso del crecimiento cristiano y es lo que Dios en estos momentos a través de la justicia impartida va a hacer en tu favor. Él va a hacer que tú puedas realmente llegar a ser una persona diferente. Mediante su espíritu, el Señor va a producir en ti las obras de hacer, del buen hacer, las obras que son el fruto de la vida del cristiano, para entonces llegar a ser perfecto, así como Cristo lo es. De esa manera es el proceso de la vida cristiana. En Hebreos capítulo 9, versículo 14, Pablo dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El profeta Isaías, en su capítulo 53, hablando lo que Jesús hizo por nosotros, nos dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo era, como decía Juan el Bautista, el Cordero de Dios, que venía a quitar el pecado del mundo. En Cristo fueron cargados todas nuestras faltas, todos nuestros pecados que fueron expiados en la cruz del Calvario. Cuando Cristo pronunció aquella célebre exclamación, consumado es, finalmente se había declarado no solamente la destrucción de Satanás, sino liberación total para todos aquellos que habían estado encerrados en el cautiverio del pecado durante toda su vida. Todos aquellos que murieron antes de Cristo, con su fe cifrada, su esperanza cifrada en la salvación, quedaron finalmente sellados para vida eterna. Por esa razón es que el apóstol Pablo nos dice que nosotros, una vez que aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestra vida, debemos tratar de mantener una vida correcta, una actitud correcta, tratando de cada día ser mejores, teniendo en cuenta de que nuestra vida no nos pertenece, porque somos propiedad de Dios. Fuimos creados por Dios, pero a la vez fuimos comprados por Dios por un gran precio. Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu y en vuestros cuerpos, los cuales son de Dios. Tu vida no es tuya, tu vida es de Dios, pertenece a Dios. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo pertenece a Dios. Eres una criatura de Dios. Eres algo maravilloso porque fue Dios el que te creó. Y Él te creó para que fueras alabanza de su nombre. Por esa razón debes cuidar tu cuerpo, tú debes cuidar tu salud, tú debes cuidar cómo tú piensas, tú debes cuidar lo que tú haces, porque todo lo que contribuya para el deterioro de tu cuerpo, para causar daño a tu mente, a tu salud, se convierte en pecado porque estás destruyendo la obra de Dios. Por lo tanto, debemos cuidar siempre lo que a Dios le pertenece. Ahora bien, gracias a la muerte de Cristo se logra otro resultado maravilloso, y es que a través de esto, a través de ese gran milagro de la resurrección de Jesús, se garantiza la resurrección de todos aquellos que murieron en Cristo y confiados en que serían salvos un día. Pablo dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por lo tanto, nuestra mayor garantía de que vamos a resucitar de entre los muertos para estar con Jesús es la misma resurrección de Cristo. Y eso es una de las cosas maravillosas y quizás uno de los grandes misterios que no podamos entender. ¿Puede alguien resucitar después que ya está deshecho en la tumba? Para los hombres quizás sea imposible, pero para Dios todo es posible. De manera que podemos creer y confiar plenamente que aunque después de deshecha
nuestra piel, ya seamos polvo sencillamente, como decía Job, en nuestra propia carne, con nuestros propios ojos, vamos a ver a nuestro Dios. Porque poderoso es Dios para resucitar a los que murieron en Jesús. Confiemos en esa promesa porque esa es la que nos alienta, es lo que nos anima a seguir adelante. Pablo decía también en Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Una vez que Cristo resucita, asciende al cielo y comienza entonces otro ministerio, que es el ministerio de intercesión ante el Padre por aquellos que creen en Él y confían en su nombre. Cristo en estos momentos está intercediendo diariamente por ti y por mí. Es el continuo del cual hablaba Daniel, el continuo servicio del Señor. Cristo, cada vez que un pecador se arrepiente y viene ante sus pies, se presenta ante el Padre y le pide al Padre que los méritos obtenidos por él en su vida inmaculada, en su muerte en la cruz, su sangre expiatoria, que esos méritos sean aplicados a la vida del pecador arrepentido. Y en esos momentos Dios, por amor a su Hijo, perdona al pecador, lo declara santo y lo mira como si nunca hubiera pecado. Eso es lo que es la justicia imputada en su primer caso, pero también se convierte en justicia impartida cada vez que tú necesites venir al Señor a pedir perdón por tu pecado. En el libro de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, el apóstol San Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Lo cual quiere decir que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a todo aquel que se acerque a Él. No importa de qué nacionalidad sea, no importa cuán horribles sean tus pecados, no importa cuán profundo hayas caído. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ten eso en mente, confía en el método que Dios ha dispuesto para tu salvación. La sangre de Cristo es el mejor purificador de todos y también es el mejor blanqueador. Allí en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, el Señor te dice: venid pues y entremos en arreglo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mientras Jesús esté en el santuario celestial intercediendo, vas a tener una puerta abierta. Una puerta abierta a través del cual viene una voz que te dice que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Si el diablo pone en tu mente que ya estás perdido, que estás muy lejos, que ya no puedes regresar, rechaza la voz de Satanás. Y dile a Satanás: no, Cristo murió por mí y por su gracia soy salvo. Y la misericordia de Dios es infinita. Y ven y corre a los brazos de Dios. Entrégate al Señor y pídele perdón por tus pecados, porque el Señor finalmente ha declarado que en este día tú tengas salvación, tengas vida eterna y que todos tus pecados van a ser olvidados y van a ser echados en lo profundo de la mar. Yo soy, dice el Señor, el que perdona todas tus rebeliones y nunca más me acordaré de tus pecados. Por lo tanto, el único, indudablemente, que puede salvarnos es Jesús. Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos fe en Jesús como Señor y Cristo, como sustituto y ejemplo. Esta fe que acepta la salvación nos llega por medio del poder divino de la palabra y es un don de la gracia de Dios. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del dominio del pecado.
Por medio del Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados. El Espíritu renueva nuestras mentes, graba la ley de amor de Dios en nuestros corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Al permanecer en Él, somos participantes de la naturaleza divina y tenemos la seguridad de la salvación ahora y en ocasión del juicio. Por lo tanto, ¿quién solamente puede salvarnos? Ay, mira qué texto este en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No, si alguien viene a hacerte una historia de San Fulano o Santa Sutana, a los cuales tú puedes acudir y puedes presentar tus oraciones para que te ayuden, nada de eso es verdad bíblicamente hablando. El único que murió en este mundo, el único que nos compró a un precio extraordinario, el precio de su sangre, fue Jesús. Es el único que puede darnos salvación. También es el único mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y cada vez que vamos a Cristo, entonces Dios ejerce un milagro, nos justifica. ¿Y qué cosa significa esto? Bueno, 2 Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo podemos entender realmente esto? Quizás no sea tan sencillo entenderlo, pero podemos darnos cuenta de una cosa. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él murió delante de todos como si fuera pecador, porque en la cruz solamente morían los pecadores, aquellos que se habían convertido en truhanes, en criminales, eran los que morían en la cruz. Aquellos que eran llevados a la cruz eran gente que eran despreciables, como lo era Barrabás, como lo eran aquellos ladrones que fueron crucificados con Jesús. De manera que él, que era santo e inocente, fue contado entre pecadores y murió entre ellos. Pero no, Jesús no era pecador, Jesús era santo y era inocente. Pilato mismo lo declaró, no hay ningún delito en él. Pero el santo e inocente iba a morir en lugar de Barrabás. Él ocupó el lugar que le pertenecía a Barrabás. Fue hecho pecado porque Dios cargó, como dice Isaías, el pecado de todos nosotros. Era el cordero que iba a cargar con los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, el tipo y el antitipo se encontraban en ese momento. En el rito típico, el corderito era el que recibía la confesión del pecador y moría en lugar del pecador. Ahora, en el antitipo, Jesús mismo iba a morir por nosotros, iba a cargar con el pecado de toda la humanidad y expiarlos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, al morir Jesús por nuestros pecados, fuimos declarados justos. Fuimos hechos justicia de Dios en él, como dice el apóstol Pablo. Ahora bien, esto quiere decir que no debamos obrar, que no debamos actuar en una forma correcta, porque si ya fuimos salvos por Jesús y nuestros pecados fueron cancelados, pues podemos hacer lo que nos parece. Bueno, vamos a ver qué relación tiene la fe con las obras, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 11 nos habla acerca de Abraham. Y dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham salió basado en una promesa que Dios le hizo. Él no conocía la tierra, no sabía cómo era aquello, pero confió en Dios y salió. Quiere decir que la fe de Abraham en Dios lo movió a obrar. Lo mismo ocurre con el cristiano. La fe en Cristo nos mueve a obrar. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, somos una creación divina, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, las obras son un producto de la fe en Cristo. No suceden las obras primero que la fe, no, primero es la fe. Poner nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios, ser bendecidos con el poder del Espíritu Santo, que es el regalo que Dios nos da cuando aceptamos a Jesús como Salvador personal.
Es lo que prepara el terreno para que inmediatamente comencemos a producir buenas obras. Cuando estábamos en el mundo sin Dios y sin esperanza, producíamos obras para muerte. Pero ahora cuando estamos con Cristo, empezamos a producir obras de vida eterna, porque es Dios el que obra a través de nosotros y produce esas verdaderas obras. En este proceso es importante entender que es fundamental el arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que quizás no podamos entender correctamente, pero el arrepentimiento es dolor por el pecado y el deseo de abandonar lo que hemos hecho malo. Proverbios 28:13 declara que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es por eso que el verdadero arrepentimiento y justificación conducen a la santificación. La justificación y la santificación se hallan estrechamente relacionadas. Designan dos aspectos de la salvación. La justificación es lo que Dios hace por nosotros, mientras que la santificación es lo que Dios hace en nosotros. O sea, en otras palabras, cuando tú eres justificado, tú recibes de parte de Dios lo que no mereces. Tú recibes de Dios el trato que no mereces. Sencillamente Dios condona tu deuda, salda tu cuenta de pecado y te declara justo. Eso no lo merezco yo ni lo mereces tú. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Ahora, la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Ahora Dios comienza a producir buenas obras, buen comportamiento, hay una transformación total en nuestros pensamientos, una renovación del entendimiento, nuestra conducta, aún la forma en que nos vestimos, y todo eso es producto del poder del Espíritu Santo. Ni la justificación ni la santificación son el resultado de obras meritorias. Ambas se deben únicamente a la gracia y a la justicia de Cristo. Por lo tanto, ocurre una transformación total. Pablo dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la clave. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. De esta forma, Pablo resume el gran milagro que ocurre en nosotros. Si tenemos al Espíritu Santo, producimos obras buenas. Si no tenemos al Espíritu Santo y obramos conforme al hombre de pecado, producimos obras malas. Así de sencillo es. Por lo tanto, si estamos en Cristo, no hay condenación porque vivimos la vida pura y santa que el Señor quiere que vivamos. Él pone en nosotros su Espíritu Santo para que entonces abunden todas esas cualidades que presenta este pasaje. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y también sus deseos. Hay una linda experiencia también en la salvación y en el futuro. Tenemos que entender que la vida cristiana es una vida continua. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Es una carrera que nunca concluye. Concluirá solamente cuando Jesús venga por nosotros. Pablo decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ese debe ser nuestro blanco. Debemos continuar, debemos seguir avanzando, debemos seguir luchando con el poder de Dios para alcanzar finalmente la perfección en Cristo. La batalla es dura, pero tenemos a nuestro lado nuestro principal aliado, que es el poder del Espíritu Santo. Avancemos pues por la fe, sigamos adelante, que muy pronto vamos a estar con Jesús. Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración, que el Señor te acompañe y que el Señor te guarde. Y nos vemos entonces en la próxima oportunidad. A todos aquellos que están acompañándome en estos estudios, si no lo han hecho, por favor les pido que se suscriban a mi canal.
De esa forma van a contribuir a que mi ministerio pueda seguir siendo más efectivo y que estos videos puedan llegar a muchas personas que no conocen todavía de Jesús y necesitan recibir el mensaje de salvación. Dios les bendiga, que Dios les guarde.